Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Radio Televisión Española. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Ha terminado un largo puente festivo, el puente de la Constitución, el puente de la Inmaculada, como ustedes prefieran. 52 muertos en accidentes de carretera. A pesar de la red de autovías, todavía sigue habiendo muchos accidentes en nuestras carreteras. Y hoy nos hemos despertado con una noticia terrible: la muerte de un joven de 28 años, Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, que fue asesinado en las cercanías del Estadio Vicente Calderón. Ayer, como saben ustedes, se disputaba un importante partido en el Vicente Calderón, partido de Copa de la UEFA, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Aquí hay quien ha querido ver mezclas de todo tipo. Yo creo que esto no es más que un asesinato. Un loco con un puñal que ha asesinado a un joven que venía a Madrid para ver a su equipo, para animar a su equipo, y nada más. Este tiene que ser el primer argumento que pongamos encima de la mesa de nuestros desayunos, a quien hoy hemos invitado a Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento. Señor Arias Salgado, buenos días. Buenos días. Una noticia terrible, porque sabíamos, por la tarde, a media tarde, que se había producido este incidente. Sabíamos que el joven Aitor Zabaleta había sido trasladado a la Clínica de la Concepción de Madrid, que su estado era grave, pero en fin, a las 3 de la mañana la pérdida de sangre le ha llevado a la muerte, a pesar de los esfuerzos de los médicos. Se están escuchando ya algunas cosas, leyendo algunas cosas. Quizá sería bueno poner los puntos sobre las íes en este asunto y pensar que se trata de lo que se trata, es decir, de un asesinato y nada más, sin buscarle más historias, ¿no? Yo creo que efectivamente es simplemente un asesinato producto, como es frecuente, de la pasión que se suscita por determinado tipo de espectáculos, entre ellos el fútbol, y de ahí la enorme responsabilidad de los dirigentes de los clubes de no incitar a los más extremistas al ejercicio de esa pasión que puede en un momento determinado conducir a un asesinato tan repugnante y tan lamentable como el que se ha producido. Y deberíamos todos, desde la sociedad civil, desde las administraciones públicas, tratar de que la violencia no haga presencia en los espectáculos deportivos. La verdad es que se ha avanzado mucho, y bien, precisamente en eso. Ya dentro de los estadios es muy difícil que la violencia llegue a los extremos que llegó en algunos años. Hacía 7 años que no teníamos que lamentar un suceso de este tipo. En fin, hablaremos de esto, hablaremos de muchas más cosas. Ministro, Julio César Iglesias, buenos días. Hola, Javier, hola, señor Arias Salgado. Buenos días. Juancho Ros Marcelo, buenos días. Muy buenos días, ministro, muy buenos días, don Javier. Buenos días. Señor Arias Salgado, ¿sabe con lo que vengo yo hoy? Con mapa. Mapa de carreteras. Prepárese. Lo reservaremos para la parte final. No estaba preparado el gag, ¿eh? Está bien. Bueno, yo voy a empezar con Barajas, si le parece bien. Muy bien, adelante. Ya que ha traído el mapa de carreteras. Ha sido estrenada es que esto queda para el final, como siempre, porque está aquí la lista de proyectos de fomento. Vamos a ver, a pasar lista en el fin de año, ¿no? Le decía, ha sido estrenada la tercera pista de Barajas. Siempre que se estrenan o que se llega al estreno de obras de este tipo, suele ocurrir una cosa. Como el aeropuerto de Barajas estaba tan saturado, tan sobreexigido ya antes de la inauguración, hay un plazo en el cual Barajas volverá a estar de nuevo sobresaturado. Creo que son 7 años. Estamos entonces ante un dilema, señor Arias Salgado. ¿Volver a ampliarlo? Parece que harían falta 2 pistas más. O bien construir un aeropuerto nuevo en Campo Real, un segundo aeropuerto para Madrid. Díganos usted qué pros y qué contras tiene cada una de esas opciones. Bien, yo diría que Barajas es un aeropuerto que tiene una ubicación privilegiada. Pocas ciudades del mundo, pocas grandes ciudades del mundo, tienen un aeropuerto a la distancia como está Barajas, que es una distancia escasa y que por tanto presta un gran servicio. Pero además Barajas tiene un gran porvenir, en el sentido de que el incremento del transporte aéreo que se ha producido en los últimos años ha sido producto de la liberalización que ha tenido lugar dentro de la Unión Europea. En la próxima década vamos a asistir al último tramo de la liberalización del transporte aéreo, a la liberalización entre Estados Unidos y la Unión Europea y entre el sudeste asiático y la Unión Europea. Por tanto, en la próxima década cabe pensar en que va a continuar creciendo de una manera extraordinaria el transporte aéreo. Y España tiene una ubicación privilegiada. Gran Bretaña está totalmente saturada, probablemente no cabe ni un avión más. Francia
tiene un pequeño margen de crecimiento para absorber transporte aéreo, y España está en magníficas condiciones, a través de Barajas y a través del aeropuerto de Barcelona, de convertirse en una gran plataforma distribuidora de tráfico aéreo, y eso es una fuente de riqueza. Desde esa perspectiva, me parece que es imprescindible agotar las posibilidades que tiene Barajas, porque no hay tiempo para aprovechar el proceso que viene construyendo un nuevo aeropuerto. De todas maneras, como yo sé que la decisión es discutible, para después de Navidades espero tener los estudios, que llevan un año realizándose, que nos permitirán tomar una decisión con conocimiento de causa y fundadamente. Es decir, si se puede de verdad ampliar Barajas hasta sus últimas consecuencias o simplemente no es posible, y tendremos también un estudio sobre el coste en dinero y en tiempo de la creación o de la construcción de un segundo aeropuerto en Madrid, porque no solamente hay que tener presente lo que cuesta el aeropuerto en sí mismo, sino que hay que tener en cuenta también el coste de las conexiones entre los dos aeropuertos y el coste de los accesos al nuevo aeropuerto, y sobre todo el tiempo que lleva construir eso. Mucho imposible en menos de 10 años tener un aeropuerto listo en debidas condiciones. No ampliar Barajas durante esa década probablemente lleva a renunciar a absorber una parte muy importante del crecimiento del transporte aéreo mundial que se va a producir en los próximos años. Y probablemente lo que haya que tener en cuenta es que las dos decisiones no son incompatibles entre sí. Se puede continuar incrementando la capacidad de Barajas hasta sus últimas posibilidades y al mismo tiempo iniciar todos los proyectos para la construcción de un segundo aeropuerto. De todas maneras, ministro, permítame insistir en lo que dice el señor Iglesias. Mire, usted tiene dos características que incluso le reconoce mucha gente de la oposición como político y como ser humano. Uno es el de la resistencia y otro es el del optimismo, o por lo menos eso es lo que transmite. Exactamente es lo que se transmite desde no sé qué área sobre el aeropuerto de Barajas. Una resistencia contra todos los enemigos que se le han echado encima y un optimismo a prueba de bombas. Es que Barajas tiene la culpa de todo. ¿No será que hay ahí no solo una mala ubicación de las pistas, eso dicen algunos técnicos, sino que además el personal que maneja ese aeropuerto desde arriba a abajo no resiste el optimismo que usted transmite por televisión, por ejemplo? Eso también es una crítica que le hace a la oposición. Javier, después vamos a ver, yo creo que son dos observaciones muy pertinentes. En primer término, la ubicación de las pistas. Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de ubicar solo una de las tres que actualmente tiene Barajas. Y en estos momentos centenares y centenares de aviones están despegando desde esa tercera pista, pues yo diría que con toda facilidad y por tanto sin ningún tipo de inconveniente. Esa pista está bien ubicada. Cosa distinta es la historia de Barajas. Barajas es un aeropuerto que nunca nadie concibió como un gran aeropuerto internacional y por consiguiente se ha ido haciendo sobre la base de pegotes. Se han ido justaponiendo a medida que las exigencias del tráfico lo planteaban, se han ido añadiendo naves o alas o terminales y al final ha resultado un aeropuerto cuya configuración es relativamente antifuncional. Ahora hay un proyecto para convertir a Barajas en un gran aeropuerto internacional distribuidor de tráfico aéreo. Y eso pasa por lo que se ha hecho ya, la construcción de la tercera pista, con una ubicación completamente distinta de las anteriores para que no interfieran como interfieren ahora porque están cruzadas las dos pistas actualmente existentes, nueva torre de control, nuevas promociones de controladores, nuevos sistemas informáticos de gestión del tráfico. Y planteaba usted también el problema del personal y de las personas que trabajan en AENA, que es el organismo Aeropuertos Nacionales, el encargado de la gestión de los aeropuertos españoles. Yo debo decir que en AENA hay gente magnífica y que en estos tiempos muy difíciles han cumplido un papel realmente ejemplar que yo quiero agradecer aquí. El problema de AENA es su concepción, el concepto que subyace en lo que es la Organización Aeropuertos Nacionales. Ese organismo no es útil, no es viable de cara a las circunstancias excepcionales del transporte aéreo mundial que hay ya y que va a haber en el futuro inmediato. Porque responde a una concepción centralista, muy intervencionista, burocratizante, etcétera, etcétera, que mezcla elementos heterogéneos que no pueden funcionar juntos.
por hacer una descripción somera. En AENA hay, en primer término, funciones reguladoras del transporte aéreo. Funciones reguladoras que no pueden estar en el organismo que gestiona a los aeropuertos. Esas funciones deben ir todas a parar a la Dirección General de Aviación Civil, que es el órgano regulador del transporte aéreo. En segundo lugar, AENA gestiona la navegación aérea, que es una función que puede ser desgajada claramente de los aeropuertos. Y en tercer lugar, AENA gestiona los aeropuertos, pero en los aeropuertos hay también realidades muy diferentes y muy heterogéneas. Hay primero la programación y la construcción de las infraestructuras. Segunda actividad completamente diferente, la gestión en sentido estricto de los aeropuertos. Tercera dimensión muy diferente, la explotación comercial de los recintos aeroportuarios. Y última dimensión también totalmente diferente, heterogénea, la administración de ciertos servicios del lado tierra, como pueden ser los aparcamientos. Bueno, todo eso está hoy junto en un organismo que se llama AENA. Es evidente que esa concepción no sirve para gestionar y administrar adecuadamente una realidad tan heterogénea. Muchas de las personas que trabajan ahí son víctimas de la organización. No es que ellas sean incompetentes, es que forman parte de una organización que no puede dar respuesta adecuada a unas circunstancias excepcionales. ¿Y qué se va a hacer? Porque yo ya no es que no me monte en un avión. ¿O cuánto? ¿Que no me monto en un avión? Que es un lío. Después de lo que le estoy oyendo decir, ministro. No, porque las funciones se pueden ir desagregando de AENA. No tienen por qué estar en un único organismo. Son funciones muy distintas que además en todos los países están separadas. A eso se deben las últimas bajas, por decirlo así suavemente, que su departamento ha decidido. Vamos a ver, el titular de su departamento, que es usted mismo. Yo querría Hablas de la destitución del director del aeropuerto de Barajas, José. Vamos a ver, yo querría hacer dos consideraciones. La primera, yo creo que una gestión hay que valorarla en función de los objetivos que se plantean. Y este gobierno, cuando empezó a ejercer sus funciones, se planteó unos objetivos para los 24 primeros meses en relación con el aeropuerto de Barajas. La pista, la torre de control, los controladores, la gestión del tráfico aéreo. Todo eso se ha cumplido y en plazo, en 24 meses. Es cierto que ha habido cambios de personal, muchos, sí, ha habido muchos cambios de personal, pero a pesar de esos cambios de personal, los objetivos se han cumplido. En segundo lugar, se puede no hacer ningún cambio de personal. En la etapa de mi predecesor no hubo ningún cambio en AENA. Pero en el año 91 se fijaron unos objetivos en relación con el aeropuerto de Barajas que llevaban a la construcción de la tercera pista y de las demás infraestructuras para 3 años más tarde. Bueno, en el año 96 abandonan el gobierno y no han puesto una sola piedra en el aeropuerto de Barajas. Y no hubo cambios de personal. Por tanto, distingamos aquí, a la hora de valorar una gestión, cumplimiento de objetivos y cambios de personal. La etapa que ha atravesado Barajas ha sido una etapa muy difícil, con muchos problemas, y mucha gente se quema en el ejercicio de esa tarea. Y después hay que distinguir dos opuestos. Hay gente que es cesada y hay gente que dimite. Y políticamente, yo creo que es de justicia respetar a las personas. Si una persona dice que ha presentado la dimisión y el gobierno atestigua que ha presentado la dimisión, no se debe nunca afirmar que ha sido un cese político. Entre otras razones porque se daña el prestigio profesional de esa persona, cuando realmente además lo que ha ocurrido es que ha podido, y de hecho ha ocurrido así en AENA, ha presentado la dimisión después de cubrir una etapa difícil. Por tanto, en AENA ha habido ceses y ha habido dimisiones. Y estas últimas pues forman parte de la naturaleza humana y de la lógica de las cosas, sin perjuicio de que los objetivos, en todo caso, se han cumplido. Por cerrar el asunto de Barajas, ministro, si le parece, la decisión política de la construcción de un nuevo aeropuerto o de la ampliación de Barajas, o a lo mejor las dos cosas simultáneamente, se va a tomar muy pronto, a principios de año. Yo espero poder tomarla a principios de año. Es decir, los estudios que voy a presentar al gobierno pues son unos estudios que llevan mucho tiempo realizándose y comprenden todas las dimensiones posibles del problema. Porque naturalmente en Barajas la futura ampliación pues tiene también algunos problemas y la construcción de un segundo aeropuerto pues también plantea problemas. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo espero que en el primer trimestre
del próximo año el Gobierno, con tiempo suficiente, tome una decisión de lo que conviene hacer para despejar el horizonte. Porque aquí lo importante no es tanto la urgencia ahora de continuar una ampliación, ya que tenemos capacidad para el próximo quinquenio o los próximos 6 o 7 años, para dar respuesta al crecimiento del tráfico aéreo. Pero sí es importante tener despejado el horizonte para saber qué va a ocurrir con Barajas y qué podría ocurrir con la existencia de un segundo aeropuerto. Y con lo que se vaya a hacer, se va a explicar previamente, porque quizá uno de los grandes problemas que ha habido en esta historia, señor Arias Salgado, es que empezaron las obras de Barajas y no se le explicó a la gente lo que iba a pasar. Es decir, para hacer una obra hay que molestar, eso está más claro que el agua. Aquí se empezó la obra, no se dijo nada y nos encontramos con que un día íbamos a coger un avión a Barcelona y no sabíamos de dónde salía el avión a Barcelona. Y llegabas al día siguiente. Claro. Bueno, yo debo decir que no hubo tiempo. Cuando este Gobierno accedió al ejercicio de sus funciones, el aeropuerto de Barajas estaba colapsado, de facto estaba colapsado. Y por consiguiente no había tiempo para nada, sino poner en marcha la construcción de la tercera pista cuanto antes, de la torre de control y de los demás instrumentos necesarios para hacer frente a una congestión que efectivamente ha producido durante algunos días un colapso total del aeropuerto. Porque cuando se trabaja al límite, como ha trabajado durante todo este tiempo el aeropuerto de Barajas, la más mínima incidencia provoca una escalada de retrasos. Y si la incidencia no es mínima, sino que es una incidencia importante, pues naturalmente el colapso del aeropuerto estaba garantizado. Hoy se puede decir que hay luz al final del túnel. Al final de la pista, porque mire, esa pista es que magnífica. Yo no digo que no, que es magnífica, pero es que parece que está ya en Guadalajara o en queda lejos, ¿verdad? Queda lejos, a tal efecto que siempre cualquier avión, y además yo viajo con cierta frecuencia, pues tarda en despegar de su hora, como media hora, 40 minutos más tarde que lo que debiera. Bueno, eso no es rigurosamente exacto. Bueno, 35, 45... No, por lo menos 50, con carácter general. No, en todos los aeropuertos grandes del mundo, en todos, eso es verdad, sí. Se está 30 minutos fácilmente dentro del avión hasta que despega. En Nueva York, 40, 45 Pero minutos. Se entra antes. Es bastante normal. Y un día entero. Yo creo que en el aeropuerto de Barajas solamente algunos aviones tienen un recorrido máximo de 18 minutos, no más. Desde el momento en que se empieza a contar el horario del avión, que es cuando se quitan las calzas de las ruedas. Ese es el momento en el que se juzga, se valora si ha habido o no ha habido puntualidad. Son 18 minutos desde el extremo máximo, más alejado de la nueva pista, y 4 o 5 minutos para los aviones que están en el llamado dique norte, que es, digamos, la parte más norte de las terminales del aeropuerto de Barajas, y que son 4 o 5 minutos. Bueno, en cualquier aeropuerto grande del mundo, un mínimo de media hora dentro del avión hasta poder desembarcar o hasta poder despegar es habitual, y hay que acostumbrarse que los aeropuertos grandes pues tienen esa singularidad, es que el avión tiene que recorrer, digamos, en tierra más distancia que en los aeropuertos pequeños. Eso está en la lógica, ¿no? En cualquier caso, de momento, podemos hacer bueno aquello de papá ven en tren, ¿se acuerda usted, no? Yo creo que el aeropuerto de Barajas es un aeropuerto en estos momentos de absoluta seguridad. Y además, si juzgamos desde el momento en que se puso en marcha la tercera pista, ha recuperado un funcionamiento normal y la puntualidad está en el entorno del 75%. Hay que tener en cuenta que los aeropuertos más puntuales del mundo apenas sobrepasan el 80%. Una muy buena puntualidad es moverse en el entorno de entre el 75 y el 80%, y Barajas en estos momentos está desarrollándose en esos términos. Hay que tener en cuenta que en la puntualidad de un aeropuerto influyen muchas cosas que no dependen del aeropuerto. Se pueden poner algunos ejemplos. Cuando un pasajero se retrasa y el avión le espera, y como consecuencia de ello el avión sale tarde, se imputa al aeropuerto, pero no tiene nada que ver con el aeropuerto. Si las maletas se cargan... A mí no me han esperado nunca, ¿eh? Sí, esperan, pero tienen un margen de 10 minutos, a veces esperan más. Estará usted hablando del gobierno anterior, porque esperaban a los ministros. En este no creo que haya más que un par de ejemplos que citar. No se trata de esperar a los ministros, se trata de esperar a los pasajeros. Cuando se carga o descarga las maletas, pues pasa otro tanto de lo mismo. Es decir, hay una serie de agentes que intervienen en los aeropuertos que no dependen directamente de los aeropuertos y sobre los que el director del aeropuerto no tiene autoridad.
y que influyen, sin embargo, en el funcionamiento normal de los aeropuertos. Bueno, llevamos 20 minutos volando. Ministros, es el momento de ir a tierra. Se inauguraba hace 6 días el tramo famoso, el tramo de la discordia de la autovía Madrid-Valencia. Supongo que en este puente muchas personas habrán podido comprobar la comodidad de poder ir por autovía todo el tiempo hasta Valencia, en lugar de lo que había que hacer para llegar a Valencia, tercera ciudad en importancia de nuestro país que no estaba conectada por autovía con el centro y por lo tanto desde ahí hacia otros lugares. ¿Cuánto ha costado? Bien, porque en tiempo se ha hecho. Sí, se ha hecho. ¿Pero ha costado lo que se dijo que iba a costar? Ha costado lo que se dijo. Y además, por ahí se ha dicho que el Gobierno no ha informado al Parlamento. Bueno, yo ya he contestado una pregunta en el Parlamento, planteada lógicamente por la oposición, donde he dado las cifras exactas de coste. Todo el tramo entre Minglanilla y Caudete, que es donde está el embalse de Contreras, que son 30 kilómetros, ha costado 18.141 millones de pesetas. Y los casi 10 kilómetros que atraviesan el embalse han salido a 1.000 millones de pesetas el kilómetro. 1.000 millones el kilómetro. 1.000 millones el kilómetro. Que es caro, pero que no es ni mucho menos el kilómetro medio más caro de España. Hay zonas de España donde el kilómetro sale a 1.500 millones de pesetas al kilómetro de autovía. 1.500 millones. Por ejemplo, va a salir el puerto de Piedrafita en la autovía del noroeste, o muchos tramos de la autovía del Cantábrico, que van entre montañas y valles, y por tanto hay que hacer túneles y viaductos, y eso es de un altísimo coste. Por tanto, la obra es una obra singular, es una obra de coste muy importante, pero ni mucho menos es el más alto de lo que puede suponer un kilómetro de autovía en la orografía española. Y querría añadir un segundo factor, es que este Gobierno no solamente ha hecho el embalse de Contreras o los 30 kilómetros entre Minglanilla y Caudete de las Fuentes. Este Gobierno ha hecho 100 kilómetros de la autovía de Valencia, que es un tercio. Cuando se dice que este Gobierno lo único que ha hecho ha sido poner la guinda, se está faltando la verdad. Lo que era un escándalo, lo que ha sido un escándalo, es que cuando este Gobierno llega, en el año 1996, todavía quedan 100 kilómetros de la autovía Madrid-Valencia pendientes de ejecución. Pero explíquenos por qué eso no se hizo antes por parte de los responsables, quienes quiera que fueran. Bueno, recuérdenlo más que... Yo lo único que puedo decir es que ahí hubo un conflicto entre dos dirigentes socialistas, el antiguo ministro de Obras Públicas y el presidente de la Comunidad Castellano-Manchega, en Señores Borrell y Bono. Que no se ponían de acuerdo sobre por dónde debería ir el trazado de la autovía por razones de protección medioambiental. El ministro de Obras Públicas había fijado un trazado que bordeaba un paraje de una gran belleza, que son las hoces del río Cabriel, y el presidente de Castilla-La Mancha, Bono, decía que de ninguna manera se debería afectar ni siquiera tangencialmente a las hoces del Cabriel, y que por tanto había que encontrar otro trazado. Recién llegado al ministerio, yo recibí un encargo muy claro del presidente del Gobierno. Me lo dijo rotundamente en el primer despacho: Madrid-Valencia cuanto antes. Llamé al presidente de Bono por teléfono y nos pusimos de acuerdo en 15 días. Tardamos 15 días de tiempo para garantizar que efectivamente se podría hacer el trazado por encima del embalse de Contreras. Es decir, que los viaductos eran realizables técnicamente y que la obra podría realizarse a un coste razonable en el plazo de los 24 meses que planteaba la urgencia de la autovía. Y esa fue la historia. Yo creo que ha habido ahí una cierta irresponsabilidad de los dirigentes socialistas y sobre todo algo que a mí me parece absolutamente claro. En un Estado tan descentralizado como es el Estado español en estos momentos, en el Estado de las autonomías, todas las partes polémicas de cualquier trazado, sea un corredor ferroviario o sea una autovía, hay que pactarlo con las instituciones territoriales, léase gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Eso está en la naturaleza de un Estado descentralizado. Y quien piense que puede imponer un determinado trazado se equivoca. Se equivoca porque contradice la naturaleza del Estado y además contradice algo que es inherente a un sistema democrático. Es un régimen de opinión pública. Y la opinión pública tiene mucho que decir cuando se afecta
a sus vidas y a sus haciendas, como es el trazar un corredor ferroviario o en hacer una autovía. Y esa norma es lo que lleva a, sobre todo, no ser nunca ni intransigente ni dogmático en materia de infraestructuras. Eso es un error político que se paga caro. Por cierto, el trazado Madrid-Valencia tradicionalmente ha tenido una longitud de 350 kilómetros. Se dijo cuando se sometieron a un estudio diversos trazados que unos eran demasiado largos y otros eran inviables por la dificultad de las obras. ¿Cuál es el tramo, vamos a ver, la longitud final del itinerario Madrid-Valencia, cuál viene a ser? Pues yo no recuerdo con exactitud. Sé que en la autovía supone unos kilómetros más sobre el antiguo trazado de la carretera nacional, pero que esos kilómetros más, que no son muchos por otra parte, y no me acuerdo cuántos son, pues queda compensado con creces con el hecho de tener una vía de alta capacidad que permite circular con mucha más seguridad y a mayor velocidad. Bueno, esto por lo que se refiere a la autovía de Valencia. ¿Cuándo van a bajar las tarifas telefónicas, señor ministro? Ahora sí puede decirnos el año que viene, si Dios quiere, porque estamos en diciembre, pero eso no bastaría para una respuesta de... Bueno, yo creo que ya han bajado todas las tarifas telefónicas, menos las tarifas locales, que han sido objeto recientemente del llamado reequilibrio tarifario con Telefónica, y que es un elemento necesario del proceso de liberalización. Pero fíjese que en la pugna o en la lucha por las tarifas, por las menores tarifas para ganar cuotas de mercado, el tercer operador que está apareciendo en estos momentos y que ha lanzado una gran campaña de publicidad, Unidos, ya ofrece a sus futuros clientes el no cobrarles lo que se llama el precio de establecimiento, que son 11,40 pesetas. Esas 11,40 pesetas, los futuros clientes de Unidos pues se las ahorran llanamente en todo tipo de llamadas, incluidas las llamadas locales. Por tanto, la competencia ya ha producido esa primera disminución del coste de todo tipo de llamadas, incluidas las llamadas locales. Y para eso no hay más que darse de alta pues con el tercer operador, Unidos, o con los futuros operadores que van a ir apareciendo en el mercado. Está usted diciendo unas cosas que le van a poner a ustedes de Telefónica. Bueno, eso es lo de menos. Y a preguntarle ya cómo se puede cambiar uno de compañía y llevarle al borde del precipicio. Yo lo que creo es que no es excluyente. Se puede ser cliente de las 3 compañías a la vez o de las 4 compañías a la vez. Según el servicio que ofrezca. Naturalmente, e ir el hacer una combinación, uno, el de casa, hacer una combinación de tal manera que cada uno pague en función de sus necesidades pero, señor, las menores tarifas. Incluso para los que solemos tirarnos el favor de que estamos informados, resulta que todo esto de la liberalización de las telefónicas hay que hacer casi un doctorado universitario, porque entra tal capacidad de información y de, además controvertida, y de publicidad, que uno no sabe con qué sirena quedarse para llevársela al oído. Realmente, ¿es verdad que usted está en este momento enfrentado al gigante de Telefónica, don Juan Villalonga, o en realidad están haciendo ustedes parte del teatro que la oposición, y no es que yo sea aquí vocero ni mucho menos de ellos, les achaca? Me parece que hay una parte de teatro, de comedia en ese enfrentamiento. Bueno, yo no. Solamente para darle un poco de comedia. Toma, te has ganado un móvil. Gracias. Te lo regalan ahora por cualquier cosa. Yo no soy actor ni de comedia ni de drama y por consiguiente no me gusta representar ningún tipo de papel, ¿no? No, aquí hay una realidad que se impone a todo el mundo y que todo el mundo puede comprender. El presidente de Telefónica defiende los intereses de sus accionistas. ¿De qué manera? Claro, es lógico, esa es su obligación. Yo, como miembro del gobierno, defiendo los intereses generales. Y como defendemos intereses distintos, hay momentos en que podemos llegar a acuerdos y hay momentos en que no es posible llegar a acuerdos. Pero esto no es una realidad exclusiva de España, esto ha ocurrido en todos los países que están saliendo de una situación de monopolio. El monopolio ve siempre con malos ojos, o con disgusto, o con preocupación, un proceso de liberalización que se traduce en quitarle cuota de mercado al antiguo monopolio. Y el punto más conflictivo, donde realmente pues hay una divergencia de intereses difícil de resolver, es el de las llamadas tarifas de interconexión, es decir, el precio que pagan las nuevas empresas de telefonía por conectar con las redes de Telefónica para poder prestar el servicio a sus clientes. Esas tarifas de interconexión son un ingreso para el antiguo operador monopolista, son un ingreso, no estamos hablando de que son un coste. Lo que pasa es que, pasado determinado umbral, puede ocurrir que con los ingresos que el antiguo operador monopolista recibe
y que pagan los demás operadores no pueda amortizar los costes de su red local. Nosotros hemos buscado un punto de equilibrio y hemos obligado a las nuevas empresas a invertir, por tanto a tener su propia infraestructura y su propia red. Y ahora la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha endurecido ese tipo de condiciones. Pero al mismo tiempo hemos fijado unas tarifas de interconexión, hemos aprobado las que nos ha propuesto la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que permiten el ejercicio de una auténtica libre competencia. Porque aquí hay algo más que las tarifas de la telefonía. En la libre competencia, en el ámbito de las telecomunicaciones, está el futuro del desarrollo de un país moderno. Las telecomunicaciones son elemento básico para el futuro inmediato y lejano de cualquier país desarrollado. Las telecomunicaciones van a configurar la sociedad futura, suponen una disminución de costes productivos para la economía española de una manera espectacular y, sobre todo, solamente en un marco de liberalización se produce la innovación tecnológica. Y de la innovación tecnológica depende la aparición de nuevos servicios y, por consiguiente, mayores facilidades para empresas y para ciudadanos. Entonces, es un tema con el que no se puede jugar. Hay que apostar a fondo por la liberalización, apostar a fondo. Y nosotros nos hemos movido en el límite superior que fija la Comisión Europea para determinar cuáles son las tarifas de interconexión más adecuadas. Es un tema con el que no se puede jugar y, al hilo de lo que decía hace un momento Juancho, hay tal confusión que al final el ciudadano lo que quiere saber es si todo esto va a repercutir en su economía, si va a repercutir en su recibo del teléfono de todos los meses o de cada 2 meses. Cada 2 meses, porque así el susto es mejor. Cada 2 meses. Y en el de su móvil. Porque claro, montones de planes, montones de historias, montones, pero al final, mire usted, yo creo que los ciudadanos no estamos notando, o estamos notando muy poco, antes de que hubiera competencia, a hoy, cuando vemos el recibo del teléfono. Pero claro, esto le voy a preguntar, supongo que los entendidos dirán, bueno, qué tontería pregunta este. No, no es una tontería. ¿Qué pasa con las llamadas urbanas? Porque no todo el mundo tiene un primo en Cuenca, no todo el mundo tiene un pariente en México, y lo que tiene normalmente son llamadas dentro de su ciudad, pues a eso, a los amigos, y ahí yo creo que no se bajan las tarifas desde que la Telefónica era norteamericana. Vamos a ver. Vamos a hablar de las tarifas locales, que efectivamente son las que más preocupan a los ciudadanos porque son las de mayor, claro. El servicio de telefonía local. La del niño y su novia. Es el de mayor utilización. Es toda una tarde. Las tarifas locales llevan sin subir en España desde el año 1994. Y tenemos unas tarifas de telefonía local muy bajas. Y en el reequilibrio tarifario que hemos hecho para que Telefónica pueda afrontar también el proceso de liberalización, los 2 minutos 40 segundos primeros no han variado de precio. El 80% de las llamadas que factura Telefónica corresponde a llamadas inferiores a los 2 minutos 40 segundos. El 80%. Bueno, pues el precio de las tarifas locales en esas llamadas de 2 minutos 40 segundos no ha variado desde el año 1994 y ha seguido sin variar. Por tanto, lo que es evidente es que en ese segmento de llamadas ningún ciudadano paga más de lo que pagaba antes. Y en todos los demás servicios está pagando menos y a veces hasta mucho menos. A partir de los 2 minutos 40, ¿qué pasa? A partir de los yo no conozco a nadie que hable 2 minutos 40. Pues el 85% de las llamadas, parece ¿sí? que no es así, el 85%, de acuerdo con la propia información telefónica. Esto no es una información de que pueda disponer unilateralmente el Ministerio de Fomento, es la propia información telefónica. A partir de los 2 minutos 40 hay una facturación creciente en función del tiempo que se habla, como en cualquier otro país. Lo que eso supone es que las tarifas locales han dejado de ser un precio político. Hasta ahora eran un precio político. O sea, lo que Telefónica perdía por facturar a menor precio de coste las llamadas locales, lo compensaba con los mayores ingresos que obtenía de los otros servicios donde las tarifas eran muy superiores a los costes y el margen de beneficios muy amplio. Por tanto, las tarifas locales se financiaban con los beneficios de las llamadas internacionales o con los beneficios de las llamadas interprovinciales. Ahora eso está prohibido por la legislación comunitaria. La legislación comunitaria prohíbe
justamente para que la competencia sea transparente, que con los beneficios de un servicio se puedan financiar las pérdidas de otro servicio. Cada servicio tiene su propia contabilidad. Menos mal, porque yo estaba muy asustado. Se me ha encendido una luz muy extraña en la cabeza, diciendo, a ver si ahora vamos a tener que pagarle 2 billones también a las telefónicas, como lo hemos pagado a las eléctricas, que eso está, la gente también está muy asustada porque el Estado tenga que pagarle a las eléctricas 2 billones de, no se sabe qué, si de subvención o de qué, en realidad depende del periódico que se lea. Bueno, hay una cosa que se llama costes de transición a la competencia, que en el caso de las empresas eléctricas son muy altos. Y en el caso de la telefonía son menos altos porque, en definitiva, se trata de cubrir un déficit única y exclusivamente en el servicio de telefonía local, donde todos los monopolios tenían precios políticos y, por tanto, no cubrían costes con los precios que cobraban. Y de lo que se trata es de que Telefónica pueda cubrir los costes con los precios que cobra, porque si no la competencia, primero, no sería posible, porque Telefónica tiene capacidad, con la potencia extraordinaria que tiene, para aguantar unos precios por debajo de coste en telefonía local. Pero los demás operadores que entran en el mercado no podrían entonces competir en telefonía local con Telefónica. Por tanto, el reequilibrio tarifario, que supone en cierto modo una subida de las tarifas locales, también a medio plazo va a beneficiar a los usuarios y a las empresas. También a medio plazo. Si no, Telefónica acabaría quedándose con todo el mercado de la telefonía local y en un momento determinado podría libremente subir el 40%. Y todo el mundo entonces a aguantar esa fortísima subida porque no habría libre competencia. Nosotros hemos fijado un margen y a partir de ese margen creemos que empezará a ser posible la libre competencia. Sí, una cuestión. En el futuro, cuando termine de liberalizarse este mercado, ¿podrá haber fluidez a la hora de cambiar de compañía o a la hora de buscar un servicio en una y otra en otra? Porque esa es una cuestión que está ahora mismo en cuarentena. Es decir, parece que las dificultades para pedir un servicio a una compañía que no es la habitual no son pequeñas, o por lo menos esa impresión tiene el usuario, señor Arias Salgado. Sí, efectivamente. La ley establece la obligación de Telefónica de introducir lo que se llama la posibilidad de preselección. Eso significa, en palabras sencillas, lo siguiente: que el usuario, marcando el número de que se trate, puede conectar directamente con el operador que él quiera. Con el operador que él quiera. Los operadores tienen bloques de números asignados. Por tanto, marcando una determinada serie de números, ya se sabe que va la llamada al operador tal. Esa preselección la tiene que garantizar automáticamente Telefónica y debería haber entrado en vigor el 1 de diciembre. No ha sido posible por razones técnicas, y es que Telefónica no ha completado el proceso técnico que permita que los usuarios puedan, con el número de teléfono de que se trate, conectar con el operador que ellos quieran. Pero esto deberá estar como muy tarde para febrero o marzo. De tal manera que, efectivamente, marcando el número de que se trate, uno conecta ya con la empresa que quiera. Y después está el otro factor para cambiar de empresa telefónica, que es la conservación del número. Los usuarios van a poder cambiar de empresa telefónica conservando el mismo número que tienen en la actualidad, porque el cambio de número siempre es una molestia que inhibe probablemente a muchos usuarios a cambiar de empresa telefónica. Por tanto, la conservación del número, cualquiera que sea la empresa telefónica a la que uno se apunta, de una parte. Y de otro lado, la asignación automática de operador, cuando se marque una determinada serie de números en función de los deseos del cliente, son los dos factores que van a permitir a los usuarios y a las empresas cambiarse libremente sin dificultades de un operador. Estamos a 12 minutos del final de nuestros desayunos. Llevamos unos cuantos ya hablando. Hemos hablado de Barajas, hemos hablado de la telefonía. Nos quedan algunos temas de bastante interés. Por ejemplo, el AVE Madrid-Barcelona. Bueno, el AVE Madrid-Barcelona está en estos momentos todo él en ejecución, en distintas fases del procedimiento, pero todo él en ejecución. Hay más de 300 kilómetros en obras, sobre el total de 700 que tiene el trayecto Madrid-Barcelona. El tren de alta velocidad llegará a Zaragoza y a Lleida en el año 2002 y a Barcelona en el año 2004. Barcelona Frontera, año 2004. Y estas fechas hoy son perfectamente razonables, porque digo que todo el tren de alta velocidad está en ejecución, todo él. Tanto que criticamos unos y otros el AVE a Sevilla y ahora todo el mundo quiere AVE, incluso el Bierzo, yo qué sé. Mira, a mí tiene derecho el Bierzo. Claro que sí. Y la conexión con Portugal, sí. Es la siguiente pregunta que le vamos a hacer, señor ministro. Sí.
Bueno, si le haces esa pregunta, yo espero y le hago otra después, porque yo querría hacerle una política, porque el señor Arias Salgado lo que es exactamente política, aunque ejerza de ministro de... No, hazle tú primero si quieres. No, yo la del AVE se la he hecho perdáis bien. tiempo, porque Por eso. corre el... No, yo querría decirle, usted tenga imagen pública o no, o en esas encuestas salga usted muy valorado o no, lo que sí se ve es que está usted muy impuesto en su ministerio, a pesar de que a lo mejor no es el más que le gusta. Usted vislumbra, hombre, en el medio plazo, como el del AVE a Barcelona y todo esto, vislumbra usted otro ministerio con el que sueña. Yo no... ¿Te gustaría, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores para el yo futuro siempre del he sido... 2000? Yo no he querido ser nunca ministro de Asuntos Exteriores. Y se lo puede creer o no la gente habitualmente no se lo cree, pero yo puedo aportar una prueba que creo que es bastante decisiva. Yo soy diplomático de carrera. Por eso. Y he estado en activo solamente 8 años. Y ingresé a los 23 y voy a cumplir 57. Y por consiguiente, solamente 8 años en activo. Quiere decirse que la diplomacia tiene una dimensión política que es, en todo caso, la atractiva, pero tiene mucho más porcentaje de relaciones públicas internacionales y de relaciones sociales, que es algo que no va conmigo en absoluto. Yo hice esa oposición de diplomático porque era, entre las oposiciones en mi época, a los jóvenes se nos encauzaba en mayor medida a hacer oposiciones que hacia la empresa privada, porque eran las oposiciones menos memorísticas de todas las que había en el panorama. Era la más... La respuesta es diplomática, sin duda alguna, ¿eh? La O sea, más se humanista. nota que es de carrera, ¿no? La experiencia es un rango. Quiere decir que no está entre mis objetivos el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se lo recordaremos. El censo, señor Arias Salgado, el censo de internautas actual, ¿por dónde puede andar? Tú, no sé si practicas, si eres internauta ya, o vas a ser en el próximo futuro. Pero bueno. Yo creo que en España hay cerca de 1.800.000 internautas aproximadamente. Luego estamos hablando de 1.800.000 usuarios que se quejan, y ya sabe usted, señor Arias Salgado, de las dificultades que hay para conectarse a Internet y de los costes de esa conexión, porque hay un mercado, bueno, que es de, no digo de filibusteros, pero casi. Se ha hecho, ese es un mercado nuevo, un hervidero terrible, y se quejan de las dificultades y de los costes. Efectivamente, y tiene razón. Y por tanto hay que darle la razón y hay que poner, en la medida en que puede hacerlo un gobierno, las soluciones que se pueden efectivamente poner en marcha. La primera de ellas es el propio proceso de liberalización. Yo creo que dentro de muy pocos meses, en las grandes áreas urbanas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, va a haber empresas de cable actuando. El cable suministra la posibilidad de acceso a Internet a tarifa plana, por tanto, a un coste muy pequeño. Y en segundo lugar, a la máxima velocidad posible de acceso a Internet y de funcionamiento dentro de la red, la da justamente el cable, la fibra óptica, lo que se llama banda ancha, que permite una gran velocidad y tiene una gran capacidad para transmitir voz, imágenes y todo tipo de señales. En segundo lugar, las nuevas empresas telefónicas también van a empezar a competir dando acceso a Internet y por ahí vendrá una rebaja de tarifas. Y en tercer lugar, hay segmentos especializados que ya tienen, de alguna manera, posibilidades de acceso con tarifa plana o incluso un acceso gratuito a Internet. Me refiero a la red Iris, que utilizan las universidades y los centros educativos. Están también conectados los centros sanitarios. Telefónica ha puesto en marcha un servicio con su red digital de servicios integrados que permite mayor velocidad que el cable telefónico, que por 16.000 pesetas mensuales pues, implica una tarifa plana. Es, yo diría, un programa bueno para las pequeñas y para las medianas empresas. Y nos queda por resolver el de los usuarios residenciales, que tienen hoy los costes de la tarifa local de Telefónica y por tanto unos costes relativamente altos pasado un determinado tipo de tiempo. La información que tenemos nosotros es que el gasto medio del internauta español son 2.800 pesetas mensuales, el medio, y eso alcanza al 80% de los internautas. Quiere decirse que una tarifa por encima de las 2.800 pesetas mensuales deja fuera a muchos internautas, a la capacidad económica de muchos internautas. Ahora, fijar una tarifa plana
para los usuarios residenciales de 2.800 pesetas al mes implica una larguísima negociación con Telefónica. Yo creo que gradualmente vamos a llegar, en cierto modo, a la tarifa plana. Estamos en negociaciones con Telefónica, se van a poner en marcha unos planes de descuentos muy significativos como primera fase para llegar a una tarifa plana o semiplana. Tarifa plana que no existe en ningún país de la Unión Europea, porque la red local de telefonía se puede saturar, se puede congestionar y por tanto se puede deteriorar el servicio si hoy se da un acceso muy barato a Internet, porque se dejaría prácticamente conectado todo el día y eso implicaría una pérdida de calidad en el servicio de la telefonía local. En Estados Unidos hay tarifa plana, pero a través de empresas de cable. Y aquí en España tendremos tarifa plana probablemente a través de las empresas de cable y un proceso gradual de sustancial rebaja de costes para los usuarios residenciales a través de estos planes de descuentos que estamos tratando de negociar con Telefónica. Pero son negociaciones muy difíciles, porque naturalmente aquí no se puede imponer a Telefónica por la vía del ordeno y mando, usted tarifa plana y 2.800 pesetas mensuales. Eso es absolutamente inviable porque España tiene una economía de mercado y desde el punto de vista de la inversión extranjera y desde el punto de vista del funcionamiento de España en un mercado unitario como es el mercado común europeo, no tiene mucho sentido que el gobierno se dedique a imponer tarifas para servicios especiales en una cuestión como la de Internet. Y quiero añadir que Internet está en proceso de convertirse en una cuestión de interés general, porque es un instrumento de trabajo y es un instrumento de publicidad. Como el fútbol, es que yo quiero ir a eso un momento. Pero muchísimo más que el fútbol. Hombre, muchísimo más que el fútbol. Un momento, cuando usted ha dicho voz, imágenes, eso a la gente de nuestra generación dice la televisión. Voz, imágenes, la televisión. La televisión con sus plataformas digitales que, bueno, todos sabemos lo que está pasando, o no sabemos, mejor dicho, lo que está pasando. No sabemos si va a haber una fusión o no va a haber una fusión. Se dicen muchas cosas. Unos señores se apuntaron a una plataforma para ver el fútbol y de pronto se quedaron sin ver el fútbol. El fútbol era de interés general y resulta que la Copa Intercontinental, que ahora se llama Copa del Mundo, pues entre clubes resulta que hay que verla por una plataforma, es decir, pagando, y o si no después en diferido tal, y hay problemas para que te den las imágenes a su hora normal para que la gente vea por lo menos los goles y hay que poco menos que brutarlas tal. ¿En qué quedamos, ministro? ¿Es de interés general o no el fútbol? Bueno, yo creo que todo eso está efectivamente pendiente de concreción en todos los países europeos. La Comisión Europea está tratando de encontrar unos criterios para definir el alcance del concepto de interés general cuando se trata de espectáculos deportivos, porque no lo tiene resuelto ningún país, absolutamente ningún país. Las deficiencias que se hayan podido producir como consecuencia de esta Copa del Mundo, pues tienen su origen en que en el órgano que define todos los años o cada 6 meses cuáles son los espectáculos de interés general, según la información de que yo dispongo, por abrumadora mayoría se consideró que esta Copa del Mundo no era de interés general. Bueno, pues supongo que no son aficionados al fútbol los que están ahí. Bueno, es decir, porque era en Japón, porque era de madrugada, hora española, o porque era por la mañana, hora española. En definitiva, lo cierto es que el organismo, que por otra parte es un organismo de 80 personas, y muy representativo, porque ahí está todo el mundo, emisoras de televisión, emisoras de radio, medios periodísticos, administraciones públicas, empresas, ahí está todo el mundo. Pues se decidió que ese partido en concreto no era de interés general. Y eso es lo que ha ocurrido. Y yo creo que hay que llamar la atención a los señores que definieron que ese partido no era de interés general. Porque usted cree que sí era. Porque yo creo que era de interés general en última instancia. Y yo creo que entre cualquier concepto de interés general que se adopte en el futuro por parte de la Comisión Europea, este tipo de finales deportivas, no solamente de fútbol, sino de otros deportes también, pues despiertan un enorme interés en la afición, tanto si se ganan como si se pierden. Pero en todo caso, en este supuesto concreto, evidentemente influyó la lejanía del lugar en que se iba a celebrar el partido, ¿no? y la hora, ¿no? En el tiempo que vivimos, lo de la lejanía ya no existe. Ya no existe. Eso es verdad. Ministro Mario Salgado, gracias por haber compartido este desayuno del miércoles 9 de diciembre con nosotros.
y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta mañana. Julio Adiós, César. Javier. Adiós, señor Hasta ministro. la próxima semana. Adiós, señor Juancho, Ferrari. Hasta la Armando y próxima Marcelo. semana, ministro. Buenos días. Volvemos mañana en los desayunos de Radio Televisión Española. No nos falten. Adiós.